Muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta. Vamos a responder la pregunta ¿quién y cómo se encarnó el Hijo de Dios? Y para eso vamos a utilizar el texto base de Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice así: Cuando vino la plenitud del tiempo, el pleroma, la plenitud del tiempo, envió como emisario Dios a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el pleroma del tiempo. ¿Qué significa el pleroma del tiempo? Cuando viene el cumplimiento de específico periodo de que Jesús iba a venir a este mundo. Dios envió como apostelo, porque ahí está la palabra apostelo, a el hijo de él. Pero lo que más interesante es que aquí la escritura dice habiendo llegado a ser o nacido o procedente de mujer. ¿Quién es esta mujer? Todos sabemos que María. María fue un instrumento de Dios para que el Salvador viniera a este mundo. Y esto es interesante porque esto ya estaba profetizado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente, la simiente de la mujer. Aquí me quiero detener porque la palabra simiente allí en el hebreo significa semen. Y como ustedes bien saben, una mujer no produce semen. ¿Qué entonces nos quiere decir Dios con esto? ¿O qué podemos entender ahora en día? Que en ese tiempo el conocimiento era muy limitado. Pero ahora entendemos lo que se refiere al semen de la mujer en Génesis 3:15. Ese semen de la mujer se refiere al ADN, a la estructura del ADN que posee todo ser humano. Y como sabemos por la escritura, que Jesús tenía que venir del linaje de David y de la descendencia de Abraham, podemos entender que no se refiere al semen literal o al espermatozoide literal que poseen los seres humanos, sino esta aquella parte, estructura proteínica que se llama ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y este ADN no fue tomado ni del espermatozoide de José ni del óvulo de María. ¿Por qué lo digo así? Porque Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, podemos ver algo muy interesante y que nos va a revelar este gran misterio. Jesús no tomó el ADN de un óvulo ni el ADN de un espermatozoide. Y el primer motivo es que si lo hubiera hecho así, hubiera tomado también el pecado generacional, el pecado en Edén. Por eso no podía, aunque desciende y proviene de la mujer, al tomar del espermatozoide de un varón o el óvulo de la mujer, hubiera podido estar en Jesús prácticamente nacido en pecado. Pero la Biblia dice que él no pecó ni se halló engaño en su boca. Pero en 1 Juan 5:6 podemos ver lo que le estoy diciendo. Jesús tomó del ADN de María a través de la sangre. 1 Juan 5:6 dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primero, para poder explicar un poco esto, yo sé que a muchos historiadores han dicho que el agua aquí se refiere al bautismo, al agua bautismal. Pero si eso fuera así como dicen ellos, entonces el texto traduciría y nos daría a entender que Jesucristo vino mediante el bautismo de Juan Bautista y sangre. Y eso no tendría sentido. Jesucristo ya era Jesucristo cuando nació. Era el Mesías cuando nació. Jesús era el Mesías desde su nacimiento. Él era el ungido, ungido antes y durante su ministerio. Antes de venir a la tierra, durante su ministerio. Y después de su resurrección sigue siendo el ungido de Dios. O sea que él no dejó de ser el ungido desde antes, ni durante su ministerio, ni después de su ministerio. Siempre ha sido el ungido de Dios. Pero si lo entendieran, que Jesucristo vino mediante el agua como un bautismo,
entonces el texto estaría dando a entender que Jesucristo vino mediante el bautismo de Juan Bautista. Ahí el error. Pero, ¿qué es lo que no quiere decir este texto entonces? Jesús vino a través, aquí está la palabra en hebreo, día, a través de agua y de sangre. Y estos sustantivos los toma, están en genitivo, dando a entender que él vino a través de estos dos elementos contenidos dentro del cuerpo de una virgen llamada María. Estos dos elementos, dos elementos terrenales. Y luego lo especifica, dice, no en el agua solamente o con el agua solamente, sino en o con el agua y en la sangre. En el agua y en la sangre. Fueron los dos elementos en que se produjo la unión del Hijo de Dios con la humanidad. Estos dos elementos. Ahí está, ahí podemos ver perfectamente la unión. Eh, esta unión, esta unión de Dios con la humanidad, eh, nos dice la Escritura que no es una unión indivisible. No, esta unión de estos dos elementos, de Dios con estos dos elementos, del Hijo de Dios con estos dos elementos, producen una persona. Y esta persona, al tener al realizarse esta unión, se, se da lugar a una persona con dos naturalezas. Una persona con dos naturalezas. Naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque la naturaleza son las características, las propiedades y los elementos que posee un ente. Y en Jesús no podemos ver dos personas ni dos entes, sino una persona con diferentes rasgos, características y elementos. Y en estos dos elementos podemos ver los elementos humanos como un ser humano que es Jesús, no que fue Jesús, que todavía es Jesús, porque él se dio a sí mismo a conocer como el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre se conoce aún así en el cielo, porque hay un solo mediador, nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la palabra hombre es anthropos. Jesucristo sigue siendo el anthropos. Él no dejó de ser un hombre. Ahora, no que sea Jesús la continuación de Adán, eso en absoluto. Por eso no tomó los elementos de un varón como los espermatozoides, como dicen algunas sectas, como los titianos y otras sectas. No, él toma el agua y la sangre de María para venir que a través de estos elementos pudiese venir a este mundo. Se une a estos dos elementos simultáneamente, no que se une a un cuerpo ya o un feto preparado. Se une a estos elementos para que el Padre realice la completación de ese cuerpo, el complemento de ese cuerpo, del soma de Jesús. Cuando se unen estos dos elementos, el Padre Celestial realiza el procedimiento de agrupación celular, se puede decir, por decirlo así. Hay algo interesante. Cuando un feto de un ser humano regular está dentro del vientre de una mujer, es 95% agua. Del 90 al 95% agua. Eso es lo que es un feto en el organismo de una mujer, en el vientre de una mujer. 95% agua. Y otro 5%, de 7 a 5% es sangre. Esto coordina perfectamente con lo que nos dice la escritura. ¿Y cuál es la manera más fácil de extraer el ADN de todo ser humano? La manera más fácil de extraer el ADN es extraer sangre de ese individuo para examinar el ADN de cualquier ser humano. O sea que 2000 años atrás, Dios nos entrega tremendo pasaje con tremenda revelación. Y luego nos dice, y el Espíritu está siendo el que dando testimonio, porque el Espíritu está haciendo la verdad. ¿Por qué involucra el Espíritu en este texto? Porque en la Biblia podemos ver en Mateo 1:20
que Jesús procede de la mujer, pero también procede del Espíritu. La palabra proceder es la palabra ek, que significa punto de origen. Me estaba denotando un origen. Esta preposición denota un origen. Entonces Jesús procede de María, pero también procede del Espíritu Santo. Es interesante que en Mateo 1:20, cuando el ángel Gabriel le da la promesa a María de que iba a portar al curios, al Señor en su vientre, le dice, no temas recibir a José, le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el llenado, que es engendrar del Espíritu Santo es. Bueno, ya entendiendo esto, podemos entender las palabras del apóstol Juan, allí en Juan 1:14, cuando dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el griego, esto sería logos, sars, egeneto, kai, eskenosen. La palabra carne llegó a ser. Aquí la palabra llegar a ser es ginomai. Eh, esta palabra, ginomai, no significa en absoluto, como algunos apologetas lo han puesto, que significa convertirse o transformar. No, de ninguna manera. Porque si esta palabra significaría una transformación, de esta forma utilizaría la palabra metastrefo, como en Hechos capítulo 2, versículo 20. Aquí no dice que Jesús se transformó o mutó o se convirtió, así como una silla se convierte en sangre. Es un cambio drástico, un cambio brusco. No, esa palabra ginomai en Juan 1:14, que donde dice llegó a ser o fue hecho, esa palabra ginomai es un verbo de estado o de venir, verbo de estado o de venir. Algunas personas pueden decir que es un verbo copulativo, es perfectamente bien, pero lo que yo les quiero dar a entender es que la palabra ginomai no se refiere en ninguna manera a convertirse o transformarse, aunque estas dos palabras también son verbos de estado, pero llegar a ser no es convertirse y llegar a ser no es transformarse. Si ustedes se pueden investigar, llegar a ser es totalmente diferente. La voy a usar como un ejemplo. Es como cuando un cirujano decide estar en una firma de abogados. Su deseo es estar en una firma de abogados. Para ello, este cirujano, esta persona cirujana, decide pues ser un abogado, porque para estar en una firma de abogados se requiere ser abogado. Entonces, solamente cambia de estado, se vuelve abogado para estar en esa firma. Eso es lo mismo que hizo Jesús, para estar con nosotros y habitar entre nosotros, como dice Juan 1:14, tiene que llegar a ser como uno de nosotros, semejante a nosotros, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Entonces, para estar habitar en medio de nosotros, tiene que ser semejante a nosotros. Entonces, llegar a ser es como adoptar una forma, un estado, una postura. En ninguna manera se refiere a un verbo de transformación o un verbo de conversión. No, es adoptar, sumar algo a su persona. En este momento estamos hablando de logos, un ente preexistente que para cohabitar con nosotros le fue necesario tomar ese estado de hombre, sumarlo a él mismo. No dejó de ser el logos. Así como este doctor cirujano, por llegar a ser abogado, por llegar a ser abogado, no dejó de ser cirujano y no dejó de ser, pongámosle un nombre, Carlos. No dejó de ser Carlos el cirujano, no dejó de ser Carlos y no dejó de ser cirujano por el mero hecho de ahora ser abogado y estar en esa firma de abogados. Hace lo mismo Cristo Jesús o el Logos de Dios, el Hijo de Dios. Cristo Jesús no dejó de ser el Hijo de Dios, no dejó de ser Dios
solamente por el hecho de habitar entre nosotros, llegando a ser carne. Esa es la manera más fácil de ilustrar esto para que todas las personas lo entiendan. Él no dejó de ser Dios. No, sustancialmente sigue siendo Dios. Pero ahora con un cuerpo similar a la de los hombres, cuerpo de carne. Esta es la unión que hizo que sumó a su persona. Esta es la unión que hizo para poder habitar entre nosotros. Ahora, devolviéndonos al texto de Primera de Juan 5:8, leímos el 5:6, pero ahora el 5:8 nos lo refuerza más. Dice que los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora sí podemos entender 1 Juan 5:8, cómo así que el espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan, porque ya hemos visto que Jesús procede del espíritu y procede de la mujer. ¿A través de qué? Del agua y de la sangre en la mujer, dando perfecto cumplimiento a Génesis capítulo 3, versículo 15 o 16. Esto es interesante. Ahora, ya entendiendo esto, podemos entender completamente lo que nos dice la escritura allí en Juan 19:34. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué uno de los soldados le abrió el costado a Jesús con una lanza? ¿Y qué salió después de que le introdujo la lanza? Salió sangre y agua. ¿Por qué salió sangre y agua? Porque tres son los que dan testimonio en la tierra. Ese es el testimonio, la sangre y el agua del cuerpo de Cristo al salir de él. Que es lo que nos está dando a entender que él vino a través de estos dos elementos en Juan 19:34. Ahora también, cuando tú te vas a la palabra en Hebreos, capítulo 9, versículo 19, dice la Biblia que Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua. Después de que tomara estos dos elementos, tomó la lana escarlata e hisopo y roció el libro de todos los mandamientos de la ley y roció también al pueblo de Israel, dando a entender que iban a hacer también estos dos elementos. Esto es lo que da el Espíritu Santo a entender, que a través de estos dos elementos, él iba a ser introducido en este mundo, el Logos de Dios, el Hijo de Dios, el Espíritu de vida, el mensajero de Yahvé, y Yahvé mismo, porque Jesús es Yahvé, Jesús es Jehová también, el segundo Jehová. El Jehová mismo iba a ser introducido en este mundo. Em, y no estoy hablando de dos dioses en absoluto, porque para esto tenemos que entender que solamente existe un Dios en dos personas, y tres contando el Espíritu Santo. Dios en tres personas. Tenemos un Dios tripersonal en la Biblia. Estas tres personas conforman lo que es Dios, o Dios conforma a estas tres personas, que es exactamente lo mismo. Tenemos un Dios en tres personas. Consustancia. ¿Por qué en tres personas? Porque son totalmente consustanciales. Y volviéndonos al tema, bueno, y ahora se vuelve el asunto más interesante y espero que escuchen con atención. El Logos, el verbo de vida, el Hijo de Dios, llega a ser carne. Estamos hablando de un ser que no proviene directamente de Adán. Un ser que no lleva o porta dentro de sí el pecado, como se conoce, ¿no? El pecado original o el pecado de Adán. Porque la muerte, a través de la muerte todos los hombres, a través del pecado todos los hombres mueren. A través del pecado de Adán, todos los hombres mueren. A través del pecado de Adán. Pero escuchen con atención. Si Jesús no viene o proviene de este pecado de Adán, por consiguiente estamos hablando de una persona que no podía morir si no hubiese pecado en él. Y como Jesús no cometió pecado, por consiguiente no podía morir. Cuando Jesús estuvo aquí en sus 3 años de ministerio en la tierra, escuchen bien,
Él no podía morir porque no había pecado en él. Porque eso es lo que nos dice 1 Corintios 15:56, que el aguijón o el punzón de la muerte es el pecado. Es el pecado. Ese es el poder que tiene la muerte, el pecado. Y si Jesús no cometió pecado durante esos 3 años, este hijo del hombre, Jesús, el hijo del hombre, no podía morir. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? Él hace lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El original en el griego dice, por nosotros pecado hizo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante Él, para que nosotros fuésemos rectos delante de Dios. Por eso hizo pecado. Y más de una persona se preguntará, ¿y cómo pecó Cristo para poder morir? Porque tenía que pecar para poder morir. Si no, durante esos 3 años, o después de esos 3 años, si no hubiera cometido pecado, no hubiera muerto. Entonces, ¿qué pecado hizo Cristo? Pues la Biblia dice que Él murió en un madero, murió en una cruz. Y al hacer esto, se vuelve maldición por nosotros. Porque en la Biblia dice escrito, está maldito todo el que es colgado en un madero. Allí, allí se hizo pecado por nosotros. Allí no es que ya cometió pecado, sino que hizo pecado, pero por beneficiarnos a nosotros y por hacernos rectos a nosotros. Eso pasó al morir en una cruz. Entonces, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, hubiese muerto de otra forma, no sé, le han dado espada o lo que sea, él no hubiera podido morir porque la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y como él no cometió pecado, según de Corintios 51, él no conoció pecado, no hizo pecado, él no podía morir. Entonces, para poder morir, tenía que morir en la cruz, para poder que el pecado entrara en su vida, si por decirlo así. Y él permitió ello. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice Jesucristo, dice el Curios, nuestro Señor. Yo pongo mi vida. En el original no dice vida, dice alma. Yo pongo mi sujé, la sige. Yo pongo la sige de mí para que otra vez pueda recibirla. Y no quiero entrar en el tema de la sige, porque la sige es el yo de una persona. Es la parte racional y de conciencia que tiene todo ser humano, que es separada del cuerpo y separada del espíritu, porque eso es lo que dice la escritura. Esa es la composición de un ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, él está poniendo la sige de él. Entonces, ¿cómo Dios colocó la sige de él? La colocó en riesgo. ¿Qué pasó con la sige? Para que otra vez pueda recibirla. O sea que es consciente que la puede recibir. Estamos hablando tanto del cuerpo como del alma. O sea, estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de recibir la sige. Que aquí lo colocan como vida, pero en realidad es la sige. Puedo colocar la sige en Juan 10:17. Luego dice en el 18, nadie me la quita. Nadie me quita la sige. Nadie me quita el alma mía. Nadie me quita esta alma, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Cómo la puso? A través de pecar en la cruz. Porque más de una persona puede decir, bueno, ¿y qué pasó? Una persona que sea racional. Dice, bueno, si Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina, que así las tiene, aún hasta ahora, las tenía durante sus 3 años y la tiene ahora. ¿Cómo que entonces cuando murió en el madero, qué pasó con esa naturaleza divina? ¿Para dónde fue? ¿Se escondió? ¿Quedó cerca a la tumba? ¿Se subió para el cielo? ¿Qué pasó con la naturaleza divina después de que Jesús murió en un madero? Después de que Jesús murió en el madero, ¿qué pasó con la naturaleza divina? Porque bueno, todas las personas concuerdan que la naturaleza humana pues desaparece pues con el cuerpo. Pero ¿qué pasa con la naturaleza divina? Nadie puede crucificar la naturaleza divina, nadie puede matarla. En eso tengo que darle a entender que cuando Jesús
o el Hijo de Dios, el Logos, se une al agua y la sangre, o viene a través del agua y la sangre, no solamente se une con su parte material, sino también con su parte inmaterial. La Biblia dice que el alma de una persona está en la sangre, no que es la sangre, como dicen los mal llamados testigos de Jehová. Está en la sangre, dentro de la sangre, está en la sangre. O sea, ahí está la parte inmaterial de todo ser humano, está en la sangre. Por consiguiente, si el alma está en la sangre, no que sea la sangre, está en la sangre, entonces esta unión no solamente es material, sino inmaterial. El logos también se une a la parte inmaterial de este soma preparado por el Padre, perdón, a este cuerpo, esta parte del cuerpo que es el alma. Ahí también se une el logos, el Hijo de Dios. El Espíritu de vida se une también a la parte inmaterial que está en la sangre. Como Jesús vino a través del agua y la sangre, entonces Jesús se une también al elemento que posee la sangre, o sea, el elemento inmaterial que es el alma, la conciencia, la razón, las emociones, los sentimientos que posee un ente. Entonces se une. Ahí también está la naturaleza divina unida a la parte material y a la parte inmaterial de un ser humano. A la parte material del agua y la sangre, la parte inmaterial que es el alma. Entonces, cuando Jesús dice que Él está colocando el alma de Él, también está ahí está involucrado también la naturaleza divina. Muere el cuerpo de Jesús en la cruz, lo colocan en la sepultura. Ahí está el cuerpo, pero el alma todavía continúa. Y el alma dice que va a una región que se llama el Hades, que después lo tocaré en otro tema. Entonces, eh, su alma va al Hades, pero también con el alma está también, el alma queda ligada, unida a la naturaleza divina. Entonces llega un alma con naturaleza divina al Hades. Allí, para responder esa pregunta, que más de una persona se puede preguntar, bueno, ¿qué pasó con la naturaleza divina después de la muerte de Jesús? Está en el alma. Y el alma está en el Hades. Luego dice Jesús, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para poner el alma, y tengo poder para volver a tomar esa misma alma, tengo poder para volverla a tomar. Pero todo esto hizo Jesús para poder que nosotros tengamos un alma recta delante del Padre Celestial. En conclusión, lo que ha hecho el Salvador por nosotros es algo demasiado grande como para tomarlo livianamente, tanto en su preexistencia, o sea, antes de encarnarse en la tierra, tan su preexistencia, estableciendo un pueblo, una nación de Israel, después eligiendo una mujer, una virgen, en la cual pudiera él encarnarse. Después, una vida íntegra, dándonos ejemplo de cómo vivir. Después, haciéndose maldición por nosotros en un madero, haciéndose pecado por nosotros, hizo pecado por nosotros, haciéndose, eh, por decirlo así, maldición por nosotros. Después de resucitar, enseñándonos que nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Esto no es para tomarlo livianamente. Él ha hecho algo muy grande por nosotros. Y ahora podemos ver el Cordero de Dios, Jesucristo, con su mismo cuerpo en el reino de los cielos, con el mismo sacrificio, la marca de sus heridas, en el reino de los cielos, mediando por nosotros, siendo el mediador entre Dios y los hombres. Él ahora requiere a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Arrepentirse es un cambio de disposición mental, una metanoia, un cambio de disposición mental, colocando nuestra voluntad bajo la voluntad de Él, haciendo la voluntad de Él. Yo por eso los invito a que reflexionemos sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios les bendiga y que pasen un buen día.